Buenas noches y bienvenidos una vez más a su canal llamado Cuentos Macabros. Mi nombre es Gabriel Escobar y transmito desde la Ciudad de México. En esta ocasión les traigo un relato en verdad bastante interesante. Es un relato que a mí en lo personal me deja con mucha intriga, con muchas cosas que pensar, incluso con muchas dudas, si lo quieren ver de esa manera. No sé si llamarle traición, no sé si llamarle una mentira piadosa o, como lo dice en su título, un secreto del padre. Gente, iniciemos el relato. Es un relato donde no se van a decir nombres, solamente se va a dar el nombre del estado donde se desarrolla, pero tal vez alguien conozca este lugar. No vamos a ser muy específicos, ya que quien nos compartió el relato también quiere mantenerse anónimo. Vamos a respetar eso. No vamos a dar muchos detalles sobre el lugar, sobre la familia a la cual le ocurrió todo esto. Entonces, iniciemos con el relato. Espero y lo disfruten. Buenas noches y bienvenidos. Buen día. El día de hoy quiero contarles esta historia, que si bien no es mía, es una historia que tanto a mí como a mis primos y demás familiares nos ha causado mucha inquietud y cierto temor, ya que esta historia nos la contaba nuestro abuelo, ya que él nos decía que todo esto que les contaré el día de hoy lo vio y lo vivió, ya que las personas a las cuales les ocurrió, mi abuelo tenía un contacto algo cercano con ellos, ya que en esos tiempos el pueblo no estaba tan poblado como lo está en estos tiempos, y la gente, como en todos los pueblos pequeños, se conocía. Esta historia tiene lugar en un pueblo pequeño, pero ahora algo concurrido por turistas en Puebla. Contaba mi abuelo que en esos tiempos era común que la gente arara sus tierras con yunta, ya que el rentar un tractor no estaba dentro de las posibilidades de la gente en esas épocas, y comprar uno solo la gente que tenía buena economía en esos tiempos. Pero una familia con mucho esfuerzo y dedicación hizo hasta lo imposible por comprar uno, ya que lograron juntar el dinero para poder dar el enganche y de esa manera poder trabajar sus tierras de una manera más rápida y fácil. La familia, estando conformada por los padres y 5 hijos, siendo 4 hombres y una mujer, se dividieron los tiempos entre los hombres para que el tractor estuviera trabajando casi las 24 horas del día, ya sea arando sus mismas tierras o incluso rentándolo, para que de esa manera les fuera más fácil y rápido obtener el dinero para pagar las letras del mismo tractor. En una ocasión, uno de los hijos estaba arando la tierra de su padre, ya a altas horas de la noche, estando él solo, sin poner atención a lo que ocurría a su alrededor, y enfocándose en terminar su jornada, ya que, como se los comenté, ellos se repartieron los turnos, para que el tractor estuviera casi las 24 horas trabajando. Esa ocasión, el chico llevaba la mitad de las tierras que a él le tocaba trabajar. Se tomó unos minutos de descanso para poder bajar del tractor y estirar las piernas. La oscuridad era su única compañera. Al apagar el tractor y bajar de el silencio era absoluto. Echó un vistazo al tractor, solo para corroborar que todo estuviera bien. Limpió su frente con un pañuelo, sacó un cigarro y lo encendió. Se sentó en el arado a fumar su cigarro, en lo que descansaba un poco. Al estar sentado, no se percató de unos pasos que se acercaron por su espalda, y solo escuchó: «Buena noche, joven». De un salto, se puso de pie, y sobreexaltado por la voz gruesa y firme que habló a sus espaldas, contestó: «Buena noche», contestó con voz temblorosa, y miró a un señor ya de edad avanzada, encorvado por el peso de la edad. El señor caminó alrededor del tractor, sin decir nada. El joven, temblando de miedo, lo observaba. No pudo evitar ver que aquel señor estaba sucio, y traía puesto una playera y un pantalón de manta, pero ya viejos y sucios, unos guaraches bastante desgastados, y un sombrero que, en combinación con la oscuridad, no dejaba observar su rostro.
El señor llegó nuevamente a donde él estaba y le pidió un cigarro. El joven, temblando, metió la mano a su bolsillo y sacó los cigarros, estirando la mano para que el señor tomara uno. El señor le pidió fuego, y fue cuando aprovechó para poder verle el rostro a este anciano, que llegó de manera abrupta y sigilosa. Encendió un cerillo y lo acercó a la cara del anciano. El anciano, viéndolo fijamente a los ojos, prendió el cigarro y con una sonrisa en el rostro le preguntó: ¿Qué haces trabajando tan noche? ¿No te da miedo estar aquí solo en medio de la oscuridad? El joven, asustado, sin saber quién era este señor y sin saber qué hacer, pasó saliva y contestó: No, no me da miedo. Necesito trabajar, ya que estamos pagando el tractor. Mi papá lo acaba de comprar y nos turnamos para trabajarlo y poder pagar las letras a tiempo. El señor solo lo escuchó, lo observó y dio la media vuelta. Y antes de empezar a caminar hacia la inmensa oscuridad, le dijo: Ve a descansar. En el arado ya tienes lo que necesitan, para poder pagar y comprar lo que les falte, quieran o necesiten. Que descanses. Buena noche, dijo aquel viejo, caminando, y se perdió en la oscuridad. El joven corrió a ver el arado, encontrando un costal grande, blanco y muy pesado. Sacó una pequeña navaja del tractor y perforó el costal, dándose cuenta que dentro de este se encontraban monedas de oro. Asombrado, tomó el costal, intentando cargarlo para pasarlo a la parte delantera del tractor con él, pero el peso era tanto que no lo aguantó. Buscó unas cuerdas para solo amarrarlo bien al arado, y una vez que lo amarró, tomó camino hacia su casa. Durante el camino, pensaba de dónde salió el viejo, quién era, por qué dejar ese costal para él y su familia. Pensó miles de cosas, incluso se detuvo un momento en el cual pensó en tirar el costal del arado y seguir su camino a casa, pero recordó el esfuerzo que estaban haciendo para pagar el tractor, para estar bien económicamente, y suspiró. Y tomó la decisión de seguir a su casa. Con todos estos sentimientos encontrados, solo pensó en llegar a casa y tomar esa decisión junto con su familia. Esa noche fue la vez que más largo se le hizo el camino de regreso a casa, ya que los pensamientos no lo abandonaban. Una vez que llegó, entró corriendo desesperadamente, gritando y despertando a todos. Su familia despertó y salieron a ver qué era lo que pasaba. El joven, con lágrimas en los ojos, contaba aquel encuentro con el anciano en el campo. Su madre y sus hermanos, incrédulos, escuchaban la historia, mientras su padre, dando unos pasos hacia atrás, escuchaba y observaba a su hijo, con una cara que reflejaba nervios, incertidumbre y algo de miedo. Una vez que el joven contó lo sucedido, fueron al tractor a corroborar lo que este joven les contaba, y en efecto, sobre el arado se encontraba aquel costal grande y lleno de oro. ¿Qué cantidad tan grande de oro tenía ese costal, que no les fue posible cargarlo? Así que con las cuerdas que estaba amarrado al arado, lo amarraron de manera que lo pudieran jalar para poder meterlo a casa, arrastrando. Una vez dentro de la casa, rompieron el costal, saliendo de él muchas, en verdad, muchas monedas de oro. La familia estaba feliz, ya que con ese oro podrían terminar de pagar el tractor, el cual les estaba costando mucho sudor pagar. Hacían planes de lo que comprarían con ese oro, las mejoras a la casa, de qué color la pintarían, cómo cercarían sus tierras, e incluso la compra de más terrenos y ganado, para crecer más sus propiedades. Todos se encontraban felices, excepto el padre, ya que él se veía preocupado. Callado en un sillón, miraba la felicidad de la familia, escuchaba todos los planes que estaban haciendo para usar ese oro, que un anciano, completamente desconocido, le obsequió al joven sin decir nada,
e incluso sin pedir nada a cambio. El padre de los jóvenes, con una clara preocupación, solo asentía con la cabeza a todos los planes que su familia hacía. Se paró del sillón, se dirigió a la cocina, tomó un vaso y empinando una botella de aguardiente lo llenó. Dio un suspiro y lo bebió de un solo trago, retirándose a su recámara a dormir, sin decir ni una sola palabra. Los días pasaron y lo primero que hicieron fue liquidar ese tractor. Compraron las propiedades que se encontraban a su alrededor, construyeron corrales, un establo, agrandaron la casa, compraron vacas, borregos, caballos y demás animales. La gente se daba cuenta que la suerte de esta familia había cambiado, siendo ahora ellos los acomodados del pueblo. Pasaron los años, la familia crecía, la hija se casó, al igual que 2 de los 4 hermanos varones. Tuvieron hijos, los cuales se dedicaban al negocio familiar, el cultivo de las tierras y la crianza de los animales de su granja. No faltaba nada, incluso el padre del joven, al que le dejaron ese oro, estaba siendo feliz, viendo cómo la familia crecía y cuidando sus tierras. Pero un día, toda esta felicidad se vio opacada, ya que de la nada, el señor enfermó. Los médicos no sabían qué era lo que tenía. Realizaron estudios, hicieron todo lo posible para que el señor mejorara, pero sin razón aparente. En pocos días, su salud se deterioró, hasta el punto de perder la vida. Ese día por la noche, el cuerpo era velado en su casa. Mucha gente asistió, ya que gracias a todo lo que hicieron con ese oro, dieron trabajo a gente del pueblo. Conforme pasaban las horas, la gente se fue retirando poco a poco. Alrededor de las 3 de la mañana, quedaba poca gente en esa casa. Se podría decir que solo eran pocos los familiares que se quedaron para acompañar a la familia en su dolor. Todos se encontraban en el patio de la casa, platicando y tomando café, uno que otro vencido por el sueño, dormidos en una silla. El joven, hijo del señor que recibió el oro, se levantó de su lugar, dirigiéndose a la cocina, para servirse un poco más de café. Mientras se dirigía a la cocina, de la nada, recordó ese momento en el cual llegó a su casa, lleno de sentimientos y pensamientos encontrados. Recordó la felicidad de su madre, la cara de emoción de sus hermanos, incluso recordó cómo llegó temblando, sin entender qué fue lo que había sucedido en ese momento. Llegó a la cocina, mientras se servía el café, veía por la ventana, una ventana que daba hacia el patio, y dejaba observar todo perfectamente. Mientras observaba a la gente afuera, alrededor del féretro de su padre, algo ocurrió. Fue un recuerdo que llegó de la nada. Fue algo que ni él mismo recordaba. Antes de que aquel anciano lo saludara, aquella noche, percibió un olor a quemado, un olor bastante fuerte. Pero ese día lo olvidó por completo. Y ahora, justo en ese momento, lo recordó, ya que ese mismo olor lo estaba percibiendo en ese momento, que servía su taza de café. La piel se le erizó, comenzó a temblar, ya que tuvo la misma sensación de aquella noche, en ese encuentro con aquel viejo. Volteó a ver al patio, donde se encontraba el féretro de su padre, y se percató que la gente comenzaba a dormir. De la nada, solo veía cómo cerraban sus ojos, y caían en un sueño profundo, y justo cuando todos se quedaron dormidos, vio entrar por la puerta a aquel anciano que le regaló el costal de oro. Dirigiéndose al féretro de su padre, el joven quiso salir corriendo, pero estaba inmóvil ante aquel suceso. El viejo se paró frente al féretro de su padre, y dando 3 golpes en él, dijo: «Levántate, deja de hacerte pendejo y vámonos. Es hora de que pagues». El viejo se dio la vuelta y caminó a la salida de la casa, donde lo esperaba un enorme caballo negro. Su padre se levantó del féretro y sin decir nada, caminó tras el viejo a la salida. El viejo llegó al caballo y comenzó a subir para montarlo, pero en cuanto se montó al caballo, ya no era un viejo, era un señor, mucho más joven, erguido. Su ropa cambió. Ya no traía esos harapos viejos y sucios. Traía un traje negro, con detalles de oro, unas espuelas que brillaban como si de diamantes se trataran. Se marcharon
perdiéndose en la inmensidad de aquella noche negra. Al desaparecer con el padre de aquel joven, todos despertaron. El joven salió corriendo desesperado por querer alcanzar a su padre. Lo detuvieron sus hermanos. Le preguntaron qué era lo que había pasado, dónde estaba el cuerpo de su padre, y él solo contó lo que acababa de ocurrir. Todos se encontraban confundidos, nadie sabía qué hacer. Tomaron unas lámparas, hicieron unas antorchas y salieron en búsqueda de su padre, sin tener suerte de encontrarlo. Parecía que la tierra se los hubiera tragado. Los días pasaron y sus hijos los buscaban sin parar. La esposa no dejaba de llorar desconsolada. Esto se volvió chisme en el pueblo. Todos hablaban del charro que vino por el difunto. Esta historia llegó hasta oídos de un señor, un anciano sabio, ya bastante mayor, el cual, al enterarse de este suceso, pidió hablar con los hijos del señor. Ellos aceptaron ir a la casa del señor a hablar con él. Al llegar, el señor les dijo que dejaran de buscar a su padre, ya que el charro que fue aquella noche por su padre fue el mismo diablo, ya que su padre había vendido su alma a cambio de toda la fortuna que ellos tenían en ese momento, y les dijo que ahora él tenía que pagar aquello que les fue dado, y lo tenía en su cueva, pagando ese favor que él pidió. Después de una larga plática, salieron de esa casa, inconformes y algo molestos, por la advertencia que este anciano sabio les dio: dejar de buscar a su padre, para no perder todo lo que tenían. Desconsolados, se dirigieron de regreso a su casa. Una vez que llegaron, comentaron todo lo platicado con el anciano. Platicaban, intercambiaban ideas de qué hacer. Una vez que llegaron, contaron todo lo platicado con el anciano. Platicaban, intercambiaban ideas de qué hacer. Pero dos de ellos tomaron la decisión de ir a buscar a su padre, a esa famosa cueva del diablo. Tomaron sus cosas y sin mediar palabra alguna, salieron de casa, dirigiéndose a la cueva del diablo. Durante el camino se sentía la tensión en el ambiente. Platicaron muy poco, pero la decisión estaba tomada: llegar a ese lugar, cueste lo que cueste. Y así fueron internándose cada vez más en la maleza de ese cerro. Caminaron por un largo tiempo, hasta que llegaron a la entrada, la cual hacía honor a esas leyendas contadas por la gente. Una entrada amplia, rodeada de maleza, tétrica. Se sentía una energía diferente, algo raro. Se sentía miedo, incertidumbre, tristeza. El hijo, que aún buscaba a su padre, recordó que todo eso fue lo que sintió las dos veces anteriores que vio al anciano, o al charro, o al diablo. En realidad, ya no tenía la certeza de quién era. Solo recordó esos mismos sentimientos, justo en esos momentos, fuera de la cueva del diablo. Pero no solo era eso, también estaba ese fuerte olor a quemado, ese olor como a madera quemada, o a cigarro. A decir verdad, era un olor el cual no reconocía con exactitud, solo sabía que era algo quemado. Se alistaron para entrar, prendiendo unas antorchas y empuñando unos machetes, por si los llegaran a necesitar. Caminaron sin exactitud qué camino tomar. Con la poca luz y forzando la vista a lo lejos, vieron una luz, un pequeño brillo, en lo profundo de la cueva. Se acercaron, siendo sigilosos. Conforme se acercaban, distinguieron una hoguera y un caldero bastante grande, y al estar más cerca, vieron a su padre, colgado de cabeza, amarrado de los pies. Estaba sobre ese enorme caldero. Al verlo, corrieron hacia él. Llegaron donde su padre. Su padre, al ver a sus hijos, se exaltó y comenzó a decirles: ¿qué hacen aquí? Ustedes no deberían estar aquí. Váyanse. Salgan mientras puedan. Corran, corran. Salgan ahora que pueden. Váyanse antes de que sea demasiado tarde y pierdan todo lo que tenemos. Váyanse. Ustedes no deberían estar aquí. Olvídense de mí. Es mi momento de pagar.
Su padre estaba pagando el oro que les fue dado por ese anciano. Tenía que llenar ese enorme caldero con su sudor para pagar eso que les fue entregado, sin pedir nada a cambio. Bastaron unos días para que la desobediencia de estos muchachos tuviera las consecuencias que el sabio anciano y su padre les dieron. Los animales de su granja comenzaron a morir, las tierras dejaron de ser fértiles, los tractores y demás maquinaria se descomponían y no existía dinero alguno que les rindiera. Terminaron sin nada. Vendieron tierras y los pocos animales que quedaban. El sufrimiento, la tristeza y la incertidumbre persiguieron a esta familia, hasta terminar con todo lo que se obtuvo gracias a ese pacto que el Padre hizo. Nadie sabe cómo o cuándo el Señor realizó este pacto con el diablo, pero sí supimos cuándo el dinero llegó a ellos y también cuándo la desgracia llegó a esa familia. Comunidad, esta es una historia que a mí me deja muchísima intriga. Déjenme saber en sus comentarios qué es lo que ustedes opinan de ella, qué es lo que ustedes habrían hecho en lugar de sus hijos. Gracias por acompañarnos una vez más en este su canal, Cuentos Macabros. Que tengan excelente noche.